Primera de Pedro 2:1 dice: por tanto, desecha toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las calumnias. Dice, desechando, dice la Reina Valera, toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detractaciones, dice la Reina Valera. Entonces, Pedro, el apóstol Pedro empieza está hablando sobre el llamamiento a una vida santa a partir del capítulo 13, desde el 13 hasta el 2:3. ¿Ok? Entonces, vemos cómo estaba haciendo un llamamiento. Entonces, cabe recalcar que cuando Isaías oye la voz de Dios y ve la gloria de Dios manifestada, Isaías dice, le pregunta al Señor, dice el Señor, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y entonces dice que responde Isaías, heme aquí, envíame a mí. O sea, todos los que estamos aquí, todas las personas tenemos un llamado. ¿Por qué lo digo? Porque el versículo, si se fijan, dice, desechando pues toda malicia, empieza diciendo pues, o sea que es la continuación del tema anterior. Y el tema anterior que estamos viendo desde el 1:13 hasta el 2:3 habla sobre el llamamiento a la vida en santidad. Entonces, es algo importante que nosotros atendamos el llamado de Dios. Entonces, usted me va a preguntar, ¿cómo vamos a atender el llamado de Dios? El llamado de Dios lo vamos a atender primeramente. ¿Se acuerda cómo funcionaban los globos aerostáticos? ¿Cómo funcionaban? Con aire caliente. Entonces, le echaban helio prendido, y entonces se levantaba el de ese para arriba, el aire, lo levantaba el aire. No me acuerdo si era helio o era hidrógeno, pero uno de esos dos quemaban y se iba para arriba. Sí. Era un aire pesado. Entonces, la forma como se levantaban era que tenían unas bolsas alrededor pesadas y tenían que ir tirando peso. Si no tiraban peso, no se levantaba. Dependiendo de la gente que había, era el peso que iban soltando. Entonces, ¿por qué decimos de tirar peso? Porque eso es lo que empieza diciendo la palabra de Dios. Desechando pues, o sea, tenemos que desechar. Todos tenemos cosas que desechar en nuestra vida personal, en nuestra vida en sociedad, en nuestra vida en comunidad, en familia. Todos tenemos cosas que desechar. Y lo primero que tenemos que desechar son los malos hábitos y las malas actitudes. Tenemos malos hábitos que a veces hacemos en el día a día. Hay gente que lleva 3 meses sin tender su cama, sin llevar el plato al zinc. Tenemos malos hábitos en la vida personal, en la vida normal de sociedad, pero también tenemos malos hábitos en nuestra vida espiritual. Porque a veces con los hermanos en la iglesia es bien fácil tener misericordia, tener amor, pero a veces en la casa se nos olvida. Entonces tenemos malos hábitos, desde la comida, desde nuestro comportamiento, nuestras actitudes, nuestras conductas. Las pruebas no podemos prevenirlas. Cuando abres los ojos, la prueba ya está enfrente, no te la esperas. Eso no lo puedes evitar, la prueba no la puedes evitar. Pero lo que sí podemos evitar es nuestras malas actitudes, la actitud que tú tengas ante la prueba, la actitud que tú tengas ante el problema. Eso es lo que va a demostrar verdaderamente de qué verdaderamente estamos hechos. No lo demostramos en la iglesia, no lo demostramos en las de coco y en las de miel.
Lo demostramos en las aguas amargas. Dice Noemí, dice, desde ahora me llamarán Mara, que significa amargada. O sea, la actitud que nosotros tenemos ante el problema cuenta mucho, amén. Lo segundo que tenemos que desechar de nuestra vida son las falsas creencias. Traemos a veces creencias que no edifican para la vida espiritual, que a lo mejor en otro tiempo nos sirvieron, que a lo mejor en un tiempo nos fueron útiles, pero que son malas delante de Dios. Por ejemplo, les voy a poner nomás un ejemplo. De donde yo vengo se practicaba mucho la limpia con huevo, ¿sí? Eso se practicaba mucho. Entonces era algo normal, lo hacía la gente normal, común y corriente. Lo hacía la limpia del huevo, le pasaban el huevo al niño por la frente y luego lo echaban. Era algo normal. Pero si nosotros conocemos la palabra de Dios, sabemos que es principio de hechicería y de brujería. Igual como cuando se dejan las tijeras abiertas, el vaso de agua, el espejo en la entrada, la planta en la entrada, el barrer para afuera, todas las supersticiones son principios de hechicería, son principios de brujería. El cuarzo que cambia de color, todas esas cosas. O sea, es principio de hechicería, ¿sí? Entonces, esos tipos de cosas, las falsas creencias, pues, las supersticiones, los cuentos, ¿sí? O sea, tenemos que basarnos en la palabra. Lo siguiente que tenemos que desechar son las preocupaciones y las ansiedades, que hoy en día es algo muy común. Hoy en día, hasta los niños de primaria tienen ansiedad y depresión. Cuando uno podría decir, pues ¿de qué puede tener? Pues tiene. Porque son sus problemas de ellos, a lo mejor para nosotros no son importantes, pero para ellos es importante, porque los van a castigar. Se van a quedar sin la tablet un buen rato. Entonces, tenemos que dejar las preocupaciones y las ansiedades. ¿Por qué tenemos que dejar las preocupaciones? Porque las preocupaciones, si usted le echa cabeza, es dudar de que Dios tenga el control de la situación. Cuando tú crees, cuando tú crees que Dios tiene el control de la situación, que Dios tiene el control de tu vida, no tienes por qué estar preocupado. No tienes por qué sentir pendiente de cierta cosa, porque tú sabes que Dios está al control. Cuando tú le dices a Dios, Señor, te encargo a mis hijos que salieron, tienes que creer que verdaderamente Dios va acompañándolos, que Dios va cuidándolos. Pero si le digo, Señor, te encargo a mis hijos, de todos modos está uno preocupado, ¿no? Pero tenemos que confiar. Sí, amén. Tenemos que confiar que Dios tiene el control de todas las situaciones, amén. Entonces, tenemos que desechar las ansiedades. También tenemos que desechar las amistades tóxicas. Amén. Esas amistades que nos dan malos consejos. Esas amistades que nos dicen puras cosas malas. Que todo el día están hablando de puros problemas. Júntate con una persona que se está quejando todo el día y vas a darte cuenta, llegas a tu casa y vas a darte cuenta de que te vas a estar quejando todo el día en tu casa. Entonces, dice el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres.
Júntate con una persona que alburea y vas a terminar albureando. Júntate con una persona que dice muchas groserías y se te van a salir de vez en cuando. Entonces, depende de las personas con las que nos rodeemos, es lo que nosotros vamos a hacer. Si te juntas con personas espirituales, si te juntas con personas que buscan de la palabra de Dios, que tratan de echarle ganas a las cosas de Dios, tu vida espiritual va a crecer. Pero si te juntas con puras personas que nomás están chismeando, criticando, quejándose, entonces, ¿qué vamos a enseñar a hacernos? Criticar, a chismear nomás. Sí. Es lo que nos vamos a enseñar. Entonces tenemos que, por eso, Así es. para el llamamiento, tenemos que desechar. Acuérdese que dice Romanos 12:2, dice, por medio de la renovación de mi entendimiento. ¿Sí? Sí. Entonces, esa información que traemos del mundo, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros tíos, nuestros primos, quien sea que te haya creado, a veces hay que filtrarla en la palabra. Si el consejo que me daban es bueno, perfecto, pero si no se apega a la palabra de Dios, hay que desecharlo. Sí. Como le decía hace rato con el huevo. Amén. Si no agrada a Dios, hay que desecharlo. El consejo que nos dan, Ajá. si no agrada a Dios, deséchalo. No sirve. No sirve. Así es. Porque por medio de las amistades o de la gente, también puede venir la voz de Dios, la voz del diablo y la voz de la gente. Entonces tenemos que aprender a filtrar con la palabra lo que se nos dice. Y tenemos que desechar. Sigue diciendo, desechando pues, ¿qué sigue? Toda malicia. Toda malicia se refiere a no hacer daño a otras personas. Sí. ¿Por qué dice el Señor? Dos mandamientos os doy. ¿Cuál es el primero? Amarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Ese es el primero. Con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Somos seres trinitarios. Amén. Entonces, ¿y el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el segundo mandamiento, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque esos dos sustituyen todos los 10 mandamientos. Porque el primero abarca los primeros 4. Amas al Señor tu Dios y no vas a tener idolatría. Amas al Señor tu Dios y no vas a inclinarte ante dioses ajenos. Y así todo, por los 4. Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si amas a tu prójimo como a ti mismo, no lo vas a robar. Si amas a tu prójimo como a ti mismo, perdón, no le vas a echar mentiras. Si amas a tu prójimo como a ti mismo, pues no le vas a ser infiel. ¿Sí? O sea, es simple lógica. ¿Sí? Entonces, no hacer daño a otros, no hacer lo que no queremos que nos hagan. Lo que no queremos que nos hagan. Entonces, no tenemos que hacer daño a los demás. Acuérdese que a veces somos un espejo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos groseros con la gente, sin decir groserías, sin decir ni una sola mala palabra, y estamos siendo groseros con nuestras actitudes, con nuestro temperamento, con nuestro mal carácter, o ese carácter a veces necio que tenemos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos siendo violentos, no se nota, no me doy cuenta, pero ¿qué tal cuando son violentos conmigo? Ahí sí se nota, y ahí sí guardo rencor, y ahí sí digo qué malos son,
Y a lo mejor hasta cito unos salmitos de esos de los de que Señor, baja fuego y que o sea, ¿sí me explico? Entonces, ¿por qué? Porque queremos hacer, pero no queremos que nos hagan. Así es. Entonces, para allá no se ve mal porque me justifico, porque lo digo exactamente porque lo estoy haciendo, pero cuando lo hacen conmigo, entonces sí está mal. Claro. Entonces, tenemos que no hacer daño a los demás. Y luego, al no hacer daño a los demás, somos amorosos y compasivos. ¿Sí? Esto es así de sencillo. Dice, no os engañéis, dice el Señor. Si no perdonan a los hombres las ofensas, dice, Dios tampoco los perdonará a ustedes. La mejor forma, si a lo mejor no estás muy metido en las cosas de Dios, la mejor forma que puedes hacer para acercarte a Dios es perdonar a la gente. Me avisa cuando vayan los 10. Perdonar a la gente.